ya en nuestro bloque Visión Electoral en este escenario de campaña política 2026. Nos acompaña en los estudios el doctor Américo Gonza Castillo, candidato a senador regional por el partido político Perú Libre. Va con el número 1. Como ya habíamos informado días antes, el doctor Américo Gonza Castillo es el único congresista de la región que ha pedido licencia sin goce para dedicarse a su campaña política en este mes. Y por lo tanto, él por el momento no está ejerciendo, seguramente pendiente de su despacho, pero no ejerciendo la labor parlamentaria porque está dedicado exclusivamente a su candidatura y al recorrido de los pueblos en la región Cajamarca. Por eso lo tenemos aquí como candidato a senador. Bienvenido, doctor Gonza. Gracias por la invitación. Buenas noches. Doctor, usted es abogado, es historiador, ¿no? Por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy pocos saben esto, ¿no? Pero es importante decirlo. Además, ya en su labor parlamentaria ha presidido la Comisión de Justicia, ha hecho un rol muy importante durante estos más de 4 años en el Congreso de la República. Mi primera pregunta sería, ¿cómo ha moldeado esta formación académica y su experiencia de congresista como legislador para tener una visión amplia y postular al Senado en nuestro país? Un senador que además garantice leyes de calidad. Sí, mire, gracias por la pregunta que nos permite de alguna manera exponer nuestra hoja de vida a la población, que es necesario que tengan conocimiento pleno de cada uno de los candidatos. Efectivamente, yo tengo 2 carreras profesionales, abogado e historiador, y una maestría y mucha experiencia en la gestión pública, inclusive el Palacio de Gobierno, donde he trabajado y soy nombrado ahí, y ahora en el Congreso. Pero sobre todas esas cosas, yo soy un agricultor que he vivido en carne propia las necesidades del Perú profundo. Mi padre, que en paz descanse, una persona que, al igual que muchos peruanos, incluyendo actualmente, no saben leer y escribir. Mi madre, que también con mucho sacrificio, nos ha criado a 10 hermanos y a la mayoría nos ha sacado profesionales. Tengo hermanos y familia que aún cultivan la tierra, de tal manera que no me he despegado, tampoco no me he desligado, aún trabajando muchos años en el Estado y en la ciudad de Lima. He sido siempre un asiduo visitador de las tierras, de la chacra, y es más, siempre que voy agarro la palana y el machete cuando el tiempo me lo permite. Es en ese sentido que he podido conjugar el conocimiento que, gracias a mucho esfuerzo, estudiando en la ciudad de Lima, siendo 1000 oficios, mototaxista, panadero, carpintero, pelando pollo en el mercado, cobrador de combi, y sobre todo que sé lo que es no tener trabajo. Aunque ahora tengo un trabajo nombrado en el Palacio de Gobierno, pero también me acuerdo mucho cuando salí a recorrer las grandes avenidas de Lima buscando un trabajo todo el día y no lo encontraba, inclusive días enteros sin comer. Por eso es que esta experiencia de vida con el conocimiento que nos ha permitido la formación académica, la hemos conjugado para atender los problemas que el Perú hace tiempo no ha podido solucionar, porque tenemos un sistema que no ha atendido lo que es la descentralización del Perú profundo para que le lleguen recursos. Y esto no es culpa de este gobierno ni de este Congreso, es un problema histórico, y lo sé como historiador porque lo he leído, y en esta formación de científico social sé analizar los problemas de manera diacrónica, no en el momento, que muchos otros profesionales solamente ven el momento actual, pero no ven de cómo se formularon estos problemas, cuál es el caso actual y cuál es lo que proponemos para adelante, las soluciones, y qué es lo que no podemos proponer o hacer en base a la experiencia que nos ha permitido el conocimiento académico. Por eso es que hemos abordado temas centrales, problemáticas estructurales, aún no siendo mayoría, hemos logrado sacar adelante soluciones, hemos propuesto, en algunos casos se han dado, por ejemplo, reconocer derechos laborales a los trabajadores de los distintos regímenes laborales, como el CAS, con derechos, que significa otorgarle a los trabajadores
su CTS y gratificación al 100% y los otros derechos que aún le corresponden. Nos falta así los terceros y eliminar las services. En cuanto a educación, hablemos pues de otorgarle a los maestros la CTS al 100%. Obra de Perú Libre, aunque unos maestros creen que fue obra de Castillo. Grave error, están desinformados, porque inclusive Castillo observó esa norma y fue en el Congreso que Perú Libre la impulsó por insistencia. Nos falta la jubilación digna, no solamente para los maestros, sino también para todos los trabajadores del país. Y en ese sentido, ya hablando un poco de la agricultura, nosotros hemos impulsado el Banco Agrario, hemos impulsado el Fondo del Emprendedor, hemos impulsado la protección de los productos agrarios y ganaderos para que no ingresen productos de extranjeros cuando aquí tenemos sobreproducción nacional. Es obviamente evidente que en un Congreso donde las leyes se aprueban por mayoría, siendo nosotros una minoría de 11 parlamentarios, no podemos aprobar estas reformas estructurales que yo estoy seguro que en este nuevo Congreso, tanto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, el lápiz, el Partido de Perú Libre, va a tener mayoría. Y también estoy seguro que no solamente del Congreso se puede cambiar el país. Es evidente también que cuando tienes el Ejecutivo se puede hacer un trabajo en conjunto y ahí sí podemos solucionar los problemas profundos históricos que el Perú tiene históricamente. Exactamente. Ahora, durante su paso por el Congreso de la República, usted ha liderado debates bastante críticos en materia de justicia. Y entiendo que algunos de lo que usted ya mencionó son logros obtenidos reales que han llegado para beneficiar a los peruanos y peruanas. No a un sector de cajamarquinos, digamos a un sector importante de los trabajadores. ¿Cuál cree usted que es el mayor logro que se ha obtenido a la fecha con su trabajo legislativo que le permita mirarle a los ojos al elector y decirle, quiero su confianza para ser senador? Mire, podríamos hablar de muchos logros, pero principalmente, sin que sean otros tan importantes como la creación de universidades que le va a facilitar la vida a muchos jóvenes en San Ignacio de Cutervo y creemos y estamos seguros que lo vamos a lograr, crear filiales en las 13 provincias de la región Cajamarca que aún no tienen una casa superior de estudio con sus institutos tecnológicos y pedagógicos. Yo me he enfrentado al sistema económico y financiero. Fíjese que yo impulsé 3 retiros de las AFPs en este periodo de 4 años. Histórico, y ahora nos vamos por el 4.º retiro, que en realidad sería el 9.º retiro en general. Cada retiro le ha significado arrancarle a los financieros, a los bancos usureros, a los dueños de las AFPs, casi 16.000 millones de soles, por los cuales ellos ganaban intereses excesivos, prestándole inclusive el propio dinero al trabajador a tasas excesivas. Nos falta el retiro de la ONP, la derrama y el Fobipol. También nos hemos... ¿Cuántos retiros de AFP se han logrado? En este periodo yo he logrado 3. 3 retiros, cada uno de 4 UIT. Imagínense, es un beneficio enorme. O sea, es un dinero de los peruanos que estaba en manos de los banqueros, digamos, que lucraban con ese dinero. Claro, ganando intereses para ellos, ¿no? Pero al trabajador no le ganaba, ellos sí ganaban. En plena pandemia, en plena crisis económica, ellos sí ganaban, el trabajador perdía. Y usted ha sido víctima de muchos cuestionamientos solo por meter el dedo en la llaga. Efectivamente. ¿No? De los grandes, de los ricos, ¿no? Claro, es lógica elemental que si te enfrentas al poder económico, al poder financiero, al poder conservador que quiere mantener un sistema mercantilista que no es de ahora, sino es de siglos, desde que llegaron los españoles a invadir nuestras tierras y que con la República no se ha solucionado, es evidente que si tú te enfrentas a ellos, te van a contraatacar. Nadie va a querer que toques sus intereses, no van a decir, bien, Congresista Gonza, te apoyo, que tú trabajes por los más humildes. Obviamente por eso me han perseguido, me han amenazado de muerte, y yo muchas veces no le he dicho porque tengo a mi madre que es anciana, pero eso no me ha hecho detenerme, porque aún con todas estas amenazas, yo me he enfrentado, por ejemplo, al poder de las ONGs, que han propiciado la migración descontrolada de extranjeros ilegales para lucrar con la desgracia de los extranjeros que vienen acá, pero que la mayoría de ellos vienen a delinquir. Nadie se acuerda de las víctimas de los peruanos que estos extranjeros dejan a su paso delinquiendo, organizaciones criminales. Me he enfrentado al poder corrupto de Odebrecht. Yo siempre he criticado a Odebrecht desde que llegué al Congreso,
Y hemos visto que solamente políticos están presos, y que bien que estén ahí, pero también hay empresarios. La corrupción tremenda de Odebrecht. De Odebrecht. El Club de la Construcción. El Club de la Construcción. Ajá. Y los fiscales de Lavallato, que en vez de defender al país, se han vendido para Odebrecht. Tantos años, ¿no? Encima nos han hecho creer que trabajan por el Perú. Mire, estas mentiras que han existido en estos grupos de organizaciones, ellos son la verdadera versión criminal. Y por eso me han perseguido. Pero no me van a detener. Creemos que hay un trabajo pendiente por hacer. Y no han encontrado nada. No. Ahora, desde el Senado, ¿qué tan factible es atender esa demanda de mucha gente? Porque imagínense, el tema de las AFPs nos obligan a pagar. O sea, te obligan, por ley tienes un descuento que pagar sí o sí. Entonces, te sacan la plata del bolsillo para llevarlos y trabajarlo con intereses y ganar mucha plata los banqueros. ¿Qué tan factible es revisar eso? Porque hay mucha gente que dice, mejor que no nos descuenten AFP y tengamos un sistema de pensiones que sea, digamos, más justo, más honesto en el país y que nuestra plata no vaya a parar a los banqueros. Mire, nosotros no nos hemos quedado en el cuestionamiento, hemos avanzado en el retiro, pero creemos que es necesario reformar el sistema de pensiones, incluyendo la ONP, incluyendo las AFPs. Por supuesto. Y ahí tenemos una propuesta que es el Banco de los Trabajadores. ¿Qué pasaría si los recursos que se llevan estos banqueros con tu propio dinero, los intereses que se genera de tener tu plata, se quedara con los propios trabajadores? Tendríamos que el trabajador tendría al final de su vida útil de jubilación un monto considerable para vivir dignamente. La gente retira porque ve que su plata en vez de aumentar disminuye. Entonces, frente a quienes defienden este sistema mercantilista, que hablan de libre mercado pero no le dan al trabajador la libertad, hablan de libertad, pero cuando se trata del trabajador no. El Banco de los Trabajadores, dice el Banco usted, de los Trabajadores. Donde pueden ir esos recursos y generar rentabilidad para el fondo del propio trabajador. Fíjese. Y eso sería un banco estatal. Estatal o de los trabajadores. Ni siquiera del Estado. Podría regularse, sí, el Estado lo tiene que regular, pero sería de los trabajadores, con una administración. Pero ¿por qué no? Si el Banco de la Nación funciona, genera ganancias, CIMA genera ganancias. Entonces ahí es una propuesta que le hemos puesto en debate, pero que como no somos mayoría aún en el Congreso, pero estoy seguro que este periodo, Perú Libre, el partido de lápiz, va a tener mayoría no solamente en la Cámara de Diputados, que es donde van a hacer las normas, y en la Cámara de Senadores, donde vamos nosotros a impulsar lo que nuestros diputados hagan, y yo también estoy seguro que nuevamente el pueblo, como el 2021, va a apostar por este programa de izquierda popular que nos ha permitido, no obstante que no se han hecho grandes reformas, pero hemos mejorado en gran medida la estabilidad y los ingresos de los trabajadores. Otro punto. Cuando hablamos de la agricultura, tenemos que prohibir el ingreso de productos extranjeros que se producen aquí. No puede ser posible que nuestros hermanos arroceros, hoy día estuve en un evento y se me acercaron la asociación de arroceros, ellos señalan que en Ecuador y en Colombia ya prohibieron el ingreso de arroz de China, de países asiáticos, cuando acá tenemos arroz suficiente. Yo lo digo porque yo he cultivado, hasta ahora mis hermanos cultivan arroz. Usted es de Huarango. De Huarango. Y en la playa se cultiva arroz, en la parte alta cultiva café. ¿Por qué viene leche del extranjero cuando acá tenemos ganaderos que más barato cuesta un litro de agua que la leche que le pagan, si quieres todavía, te regatean? Lo igual que tenemos, pero todo esto no tendría sentido si no apostamos por la industrialización del país. Fíjese que las pollerías de las grandes ciudades te dan papa extranjera, precocida de Holanda y de otros países que tienen tecnología. ¿Por qué no industrializamos nuestra papa para que en vez de que le compres al extranjero, la vendas acá mismo en el Perú? Usted recuerda que hubo un ministro de Agricultura que le dijo a los agricultores de mango en Piura, le dijo, ¿para qué cultivan mango? Pero ¿qué pasaría si ese mango lo proceso, le das valor agregado, lo industrializas y lo exportas? Ajá. Fíjese, o sea, claro, ya no enviar el mango entero, claro, sino industrializado. Claro. Entonces, y así podríamos hablar de varios productos. ¿Y eso por qué no ocurre? Y estamos hablando décadas sobre décadas, porque tenemos café, tenemos arroz, tenemos mango, tenemos papa de sobra. Sin embargo, los agricultores de papa lo piensan muchas veces sembrar su producto, porque al final te pagan precios de hambre. Y eso ocurre ¿por qué? Porque el Estado no apoya al agricultor peruano. No apoya porque el Estado peruano está sometido a intereses transnacionales, ¿no? Ha firmado TLCs que son un lastre para el país.
tenemos que retirarnos de esos TLC para proteger. Fíjese que el presidente Trump, siendo la cuna del mercantilismo, del capitalismo, puso aranceles a los productos extranjeros y hubo ahí un tema comercial con China. Fíjese que el presidente Trump, a que muchos que defienden este modelo actual, basado en esta condición que nosotros queremos cambiar, le ha puesto como tope a los intereses que dan los bancos del 10%. Acá en el Perú, yo he propuesto esa norma para que los bancos sean regulados los intereses que le dan al emprendedor. Muchos de los emprendedores caen en las garras del gota a gota, que es un delito que se ha incrementado, porque los bancos no le dan créditos. Entonces, si los privados no quieren ingresar a ese mercado, el Estado lo tiene que hacer obligatoriamente. Por eso necesitamos que fortalecer el Banco de la Nación, inclusive crear el Fondo de los Emprendedores, para que el emprendedor, mientras no genere ganancias, no se le cobre impuestos, porque la SUNAT le aplica las mismas reglas al grandazo como al chiquito. Sí, efectivamente, y te cierra. Y te dice, si no pagas te embarga, pero a los grandes no. Pero a los le condonaron más de 1.500 millones de soles, estos fiscales la bajato. A la Telefónica no debía 7.000 millones de soles que no pagó, porque ya cambió de razón social, la vendieron, a esas artimañas que utilizan. Bajos debe 5.000 millones. Las mineras, que el precio de los metales cada vez sube y genera más ganancia, sin embargo no pagan impuestos. Y muchas veces si pagan poquito, el Estado al final de año les devuelve. Sí, efectivamente, es una injusticia total, lamentablemente, el hecho de que el Estado, los gobiernos de turno, tanto hablan en campaña que van a apoyar al agricultor, que van a impulsar la agricultura peruana, pero al final, cuando llegan al gobierno, no se hace nada de eso, ¿no? Lamentablemente, y teniendo un país tan rico, vea usted, Cajamarca como región tiene muchas brechas sociales, pese a que tenemos riqueza, tenemos minería, tenemos agricultura, digamos, muy importante. Ahora, como hijo de Huarango, como hijo de la región, digamos, representando a Cajamarca, aparte de los que ya ha mencionado usted, el Banco de los Trabajadores, el Fondo del Emprendedor, ¿qué otros proyectos específicos llevará al Senado para que nuestra región tenga el peso político que se merece? La problemática que tiene el país, fíjese usted que no es de ahora. Entonces, mientras no cambiemos el sistema actual que nos rige, no se podrán haber resultados diferentes. Por eso es que yo, cuando veo a algunos candidatos que dicen que van a hacer grandes cosas, pero quieren mantener el sistema actual, no se van a poder hacer grandes cambios, porque lo único que más hacer es cambiar de jugadores con las mismas reglas de juego. Y cuando hablan algunos candidatos de rostros nuevos, no hablan de cambiar el sistema, porque yo puedo cambiar de rostros, como en efecto hemos tenido presidentes nuevos todos estos tiempos y las cosas siguen así. Entonces, creemos que ahí lo fundamental es reformar el sistema actual profundamente a través de una nueva constitución, que nos dé un nuevo marco normativo nacional de la cual se dependen las políticas públicas. Fíjese usted que en China la agricultura es la prioridad número 1 del Estado. Lo sé porque he visitado China para saber cómo es. Luego viene la industrialización, le han dado en su momento la importancia que tiene. Y luego viene la salud y la educación. En ese sentido, nosotros tenemos que entender que no podemos cambiar la realidad del país si no le damos valor agregado a nuestros productos naturales y a nuestros productos agrícolas. Como agricultor lo sé, porque más gastas sembrando el arroz que el precio que te dan en el mercado. Entonces, queremos que con este nuevo sistema que nos ha gobernado desde que llegaron los españoles, yo como historiador lo sé, muchos candidatos creen que este problema es de ahora, pero este problema viene de los españoles cuando vendían los cargos para que los funcionarios vengan a saquear nuestras riquezas, a esclavizar nuestra población. Y con la República, lo dicen sociólogos conocidos como Julio Kotler, que no ha cambiado en nada el sistema actual. Entonces, frente a eso, ahora, ¿qué nos dicen? No, pero congresista, usted ya estuvo en el Congreso. Exacto. Y no lo ha hecho. Lo hemos hecho muchas cosas, solamente que estas normas, estas propuestas, se tienen que implementar de a poco. No se puede hacer las cosas de la noche a la mañana. Nosotros tenemos como Perú Libre en la escena nacional 4 años. 4 años. Y en 4 años hemos creado universidades, hemos resarcido derechos laborales. Pero
Claro, la clase conservadora del sector caviar y del sector derecha siempre se ha opuesto a las reformas profundas, por ejemplo, el cambio del capítulo económico, por ejemplo, el reconocimiento del derecho laboral al CAS, por ejemplo, el fortalecimiento del banco agrario. Fíjese usted, cuando un banco quiebra, el Estado le da ingentes cantidades de dinero, en millones, supuestamente para evitar el pánico financiero. Ajá. Pero cuando un agricultor pierde su cosecha por la lluvia o por la sequía, ahí impiden o dicen que eso no está prohibido. O sea, cuando el Estado le da al grande, dicen incentivo. Cuando el Estado quiere darle al pequeño, eso dice que está prohibido, el subsidio. Entonces, este sistema se tiene que cambiar no solamente en la forma, sino en el fondo sobre todo, porque si no, no vamos a conseguir lo que el Perú años necesita. Exacto. Y para hacer los cambios y para atender realmente las brechas que afecta a Cajamarca y al país, se tiene que empezar por las reformas y por el cambio de la Constitución, que ustedes lo han planteado desde un inicio, pero que no se ha logrado porque son minoría. Efectivamente. ¿No? Son minoría. Por un lado, porque además tienes un bloque o varios bloques grandes de partidos políticos como el fujimorismo, el porquismo, el acuñismo y Avanza País, que te dicen, no señor, eso no va. ¿Y por qué ellos defienden este sistema corrupto, este sistema tan inmoral que tenemos en la patria? ¿Por qué? Explíquenos. Ellos han defendido todo el tiempo este sistema. Ha sido la normalidad siempre defender el sistema. Es a partir de 2021 cuando llegamos nosotros por primera vez, la izquierda popular, al escenario político nacional, es que ponemos en evidencia estas grandes contradicciones. Muchos dicen, no, es que antes teníamos a una izquierda, pero esa era una falsa izquierda, una izquierda que le hacía el juego a la derecha. Que ha convivido con la derecha. Que está enquistada en el Estado, este sector caviar que nosotros le decimos, que Mariátegui ya en los años 20 y 30 los había detectado y había dicho que son una de fariseos de la política, porque engañan a la población con discursos bonitos, pero cuando han estado en el gobierno, porque ellos sí han estado en el gobierno, estuvieron como Ollanta Humala, empezaron con Toledo, con Kuczynski. Fíjese que muchos que dicen que son de izquierda, fueron ministros de Kuczynski, de un derechista, de tal manera que esa convivencia que ellos han tenido la hemos puesto en evidencia en Perú Libre el 2021. Entonces, en este escenario, creo que como senador o como congresista usted ha cumplido una función importante. Pero siempre algunos dicen del por qué, si ustedes llegaron a algunos, tal vez no alianzas, pero sí algunos consensos, por ejemplo con el fujimorismo y con las otras bancadas de la derecha, ¿por qué no consensuaron, por ejemplo, las grandes reformas que necesita la patria? Porque tenemos un poder judicial plagado de corrupción, una policía también lleno de corrupción, la fiscalía igual y el resto de instituciones del Estado plagadas de corrupción. Entonces, ¿por qué no Perú Libre logró consensuar con el resto de bancadas? Si pudieron consensuar para ser dirigentes del Congreso, ¿por qué no llegaron a hacer esos cambios que el Perú necesita? Nosotros hemos insistido en esa propuesta, inclusive llevamos a debate en algún momento el tema del referendo para la nueva Constitución, pero siempre la mayoría nos ha ganado en esos temas que son estructurales, ¿no? Hemos logrado, sí, sin claudicar a nuestras pretensiones iniciales, buscar el consenso para algunos proyectos que son beneficios para la población. La creación de universidades no la hubiéramos podido lograr si nosotros hubiéramos optado por un discurso puritano con solamente nuestros proyectos. Hemos tenido que buscar los votos, por supuesto, allí. No hubiéramos podido lograr los derechos laborales de maestros del sector salud si no hubiéramos podido consensuar. Sin embargo, hay que tener en claro que ese dicho de los caviares enemigos de Perú Libre del fujiceronismo ha quedado demostrado que es la más grande mentira, porque esta vez, hace poco, hace unos días, cuando fue elegido el señor Balcázar presidente interino, Fujimorismo votó en contra de una propuesta de Perú Libre. Ahí queda zanjado. Entonces, y lo otro, miren, nosotros no podemos avanzar como país si no apostamos por la agricultura, la salud, la educación, que son pilares fundamentales, pero si no erradicamos la inseguridad ciudadana y si no reformamos el sistema de justicia. No puede haber un país justo sin una justicia que sea eso, justicia.
lo que hemos tenido ahora en este tiempo en el Perú es un sistema de justicia que no atiende los reales problemas que tiene el país, porque fíjese, son los únicos funcionarios que no son elegidos por voto popular. Si el Estado moderno actual, el sistema republicano que se fomentó y se formuló en la Ilustración, ha dividido los poderes del Estado en tres: el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Solamente elegimos presidente y congresistas, pero no elegimos al presidente del Poder Judicial, que es un poder del Estado. Ellos eligen entre 18 jueces supremos, 2 años a ti, 2 años al otro, y no le responden a la población. ¿Y los senadores tampoco elegirán al presidente del Poder Judicial? Tampoco. O sea, esa es una reforma que nosotros queremos. Que los jueces supremos, los fiscales supremos, sean sometidos a voto popular para que el pueblo los elija. Que el pueblo los elija. Eso lo hacen otros países. En la mayoría de estados en Norteamérica los elige la población. En México el presidente Arnold hizo esa reforma, y acá cuando hablas de eso te dicen radical, te dicen terruco. Y antes, fíjese, rojo. Y ahora han sacado otro término, el corrupteo. Antes te decían terruco y te metían preso, ahora te dicen corrupto y te meten preso. La derecha y la extrema derecha te terruquean, y el sector caviar te corruptea. Entonces, y ambos grupos son enemigos de Perú Libre. A todos esos grupos le hemos hecho frente nosotros en el Congreso. Sí, y ha quedado claro además que ustedes son de izquierda y los grupos de derecha son varios, lógicamente. Sin embargo, el presidente actual, José Balcázar, que viene de las filas de Perú Libre, ha dicho que su gobierno no va a mirar ni izquierda ni derecha, que eso es un asunto colonial de mucho antes. ¿Ustedes qué piensan al respecto? El tema es que para este corto periodo que le toca al presidente Balcázar ya no nos alcanza el tiempo. Transición, ¿no? Es más un tema de transición. Entonces él lo ha dicho en ese contexto, ¿no? Que hay temas prioritarios. Hay temas en que quién se puede oponer en su sano juicio a que se elimine la pobreza. El tema es cómo lo eliminas. Mientras unos más bien profundizan las desigualdades, nosotros creemos que estas brechas se deben acortar. En China, por ejemplo, han eliminado la pobreza. Claro. En ese sentido, creemos que lo que proponemos Perú Libre como un partido de izquierda popular, un socialismo de Estado que regule el mercado. Pero aquí viene un tema. Hoy día estamos participando en un evento, un debate con otros candidatos. Para senadores. Pero fíjese lo que me he dado cuenta, que muchos parecían que son candidatos a la presidencia o a diputados, gobernadores o alcaldes. No tienen claro cuál es la función del congresista. Están ofreciendo obras. Sí, pues. Entonces para eso están los alcaldes. Entonces eliminemos pues toda esta burocracia de municipalidades y gobiernos regionales, si lo va a hacer eso el congresista. El otro tema, muchos candidatos estaban proponiendo lo que Perú Libre ya hizo en el Congreso. Lo que pasa es que muchas de estas normas toman su tiempo para implementarse. Claro. Y eso le corresponde al gobierno central. El Congreso da la norma, el Congreso nombra a los trabajadores y es el Ejecutivo quien le inyecta los recursos. Y muchos candidatos creen que los problemas del Perú, que son de siglos, los solucionas insultando. Pues si eso fuera así, pues díganme a quién insulto, ¿no? No, y además hay mucho candidato improvisado, bueno, que no sabe lo que haría en el Senado, lamentablemente. ¿Qué lectura le dan ustedes de Perú Libre a esta pataleta que ha hecho Fujimorismo, el porquismo y el acuñismo y Avanza País y otros sectores de derecha tras la elección de José Balcázar? Eso es la muestra más clara de cómo los partidos políticos que defienden el sistema actual que yo les menciono. ¿Por qué les duele tanto que un militante de Perú Libre o un invitado de Perú Libre sea el presidente de la República? Porque por 4 meses, ellos por 5 meses. Ven amenazados su interés, el sistema que les ha dado privilegios. Imagínense decirles que mañana tienen que pagar impuestos estos grandes empresarios transnacionales cubiertos, porque sabemos pues, que financiaron partidos políticos, ¿no? La política yo nunca voy a decir que es mala, sino la forma de qué lado te pones a hacer política para el pueblo o para los grandes intereses económicos, financieros, bancos usureros, transnacionales, ONGs, que lucran justo con el problema. Muchos no quieren que los problemas se solucionen porque ellos viven de eso. Y en efecto, ¿por qué les ha dolido tanto? Porque ellos en la vida van a pensar que un gobierno de izquierda, por eso les digo, nunca hemos tenido un presidente de izquierda así. Lo tuvimos
quizás por un día, la alegría de tener al profesor Castillo en la presidencia, pero se lo llevaron a gobernar con ellos y abandonaron el proyecto inicial de Perú Libre. Por eso el descontento de la población actual, porque creen que ellos votaron por un proyecto político de izquierda y los que han gobernado han sido los que perdieron. Pero qué paradójico, ¿no? O sea, esos grupos de derecha les quitaron el gobierno de izquierda a Castillo, metiéndolo a la cárcel y todo. Y ahora, utilizando los caviares. Sí, utilizando, claro, todo su maquinaria. Pero ahora les devuelven el gobierno 5 meses para 5 meses. Efectivamente, pero claro. O sea, solo para hacer transición, no se puede hacer muchos cambios. Si no hubiera sido por este corte, no nos hubieran permitido, hubieran hecho todo lo posible, atentar con la vida de quienes estamos allí. Pero fíjense cómo el fujimorismo, el porquismo han salido a cuestionar, a despotricar del presidente Balcázar, pero no nos damos cuenta que este señor Caviares, como la señora Ruluque, Flor Pablo, no votaron por Balcázar. Fíjense, y habiendo llegado por Perú Libre. Habiendo llegado muchos de ellos por Perú Libre y sí, diciendo que son de izquierda. Diciendo que son de izquierda. O sea, prácticamente dejándole libre la cancha a los mismos grupos que gobiernan. Por eso cuando a veces algunos opinólogos dicen que Perú Libre, ¿por qué está en el Congreso? ¿O por qué Perú Libre ahora postula? ¿O por qué Américo Gonza postula al Senado? Yo les digo que tenemos que llenar esos espacios porque no les vamos a dejar libre la cancha para que hagan lo que quieran. Nosotros por ejemplo votamos en contra de la bicameralidad, pero también son reglas de la democracia que la mayoría ganó. Ganaron ellos para que haya 2 cámaras. Para que haya 2 cámaras. Diputados, ustedes no estaban de acuerdo. No estamos de acuerdo. Pero no por eso voy a decir no postulo allí, porque si no... Algunos equivocadamente dicen, pero usted no estaba de acuerdo, entonces ¿por qué postula? Y creo que finalmente en las reglas de la democracia pues la mayoría gana, ¿no? Si ese es el escenario político que se presenta, entonces ustedes están en política y tienen que apostar de alguna manera por continuar en las propuestas que han realizado. ¿Cómo impulsará una legislación que proteja al trabajador independiente, que proteja al pequeño empresario frente a estos grandes monopolios que tenemos en la patria gracias a ese libre o TLCs que se han firmado por parte de los gobiernos anteriores? Miren, nosotros hemos hablado todo este tiempo del apoyo decidido que le hemos dado a la clase trabajadora, de alguna manera al trabajador que es formal, pero en el Perú la mayoría es informal. El 75% de la economía peruana son aquellos emprendedores independientes que hacen su propio trabajo, que no le piden al Estado. Sin embargo, hemos tenido un Estado que en vez de apoyarlos, los persigue. El caso de los transportistas, a quienes nosotros hemos apoyado también los autos colectivos, a quienes hay organismos parasitarios que los paran extorsionando, el ATUN en las ciudades y la SUTRAN. Esos organismos tienen que desaparecer. Asimismo tenemos organismos que persiguen a nuestros mototaxistas, organismos que persiguen al ambulante. Los peruanos que se buscan el día a día, el Estado más bien debe garantizarle ese sustento. Los mototaxistas, que aquí en Jaén hay bastantes, les aplican las mismas reglas que los vehículos mayores. O sea, cuando van a sancionar a un mototaxista, le aplican como que si fuera un ómnibus, como que si fuera un tráiler. Eso nosotros también lo estamos trabajando. Lo que yo le digo no es que lo vamos a hacer, ya lo hemos hecho. Algunas normas han salido, los autos colectivos ahora tienen permiso para hacer su ruta. Y a veces es peor, sancionas al mototaxista y al empresario de los buses interprovinciales nada, no le dices nada. ¿No? Sí, aquí en Jaén tenemos, por ejemplo, un caso concreto, los autos colectivos, las combis, y han sido trasladados al Terminal Sur. Pero los ómnibus, que también deberían estar fuera del anillo vial, siguen trabajando normalmente en la ciudad, ¿no? Para que vean las contradicciones que tiene el sistema. Exacto. Injusto, por eso yo digo, el sistema injusto. Y no porque la municipalidad no quiera, sino porque Indecopi ha metido su mano ahí para decir, no, señores de la municipalidad, no toquen a estos señores, o sea, no toquen a los grandes. A los grandes. Por eso le decía que hay que desaparecer estos órganos que son parasitarios para el emprendedor, para el de abajo. Al de arriba lo protegen, como usted dice. ¿Y cuánto cree que ganan los directores de Indecopi? De 40.000 para arriba. De 40.000. Las superintendencias de 60.000 para arriba. Y muchas veces la población no los ve a esos burócratas dorados que tienen un sistema de privilegios. Loco, resulta que es nada para esta gente que gana ahí. Pero fíjese, en ese sentido, nosotros que queremos primero que el mototaxista tenga un trato especial,
que el motorista puede tener un seguro cuando se jubile, que el agricultor lo tenga de igual manera. Entonces el Estado, muchos opinólogos, economistas vendidos al sistema mercantilista dicen, ¿de dónde van a salir esos recursos? Recursos existen suficientes, cobrando la deuda tributaria que deben las grandes empresas. Si China ha sacado de la pobreza 1.800 millones y ellos ya eliminaron la pobreza, ¿por qué el Perú no lo puede hacer teniendo tantas riquezas? Si El Salvador, siendo un país pequeño, sin riquezas, sin minerales, sin recursos, ha derrotado la delincuencia, ¿por qué el Perú no lo puede hacer? Entonces es un tema de reformular una reingeniería del gasto y obviamente cobrarle al que más gana. En los países capitalistas, mercantilistas, que nos quieren imponer acá un sistema y que muchos se allanan o quieren seguir sometidos a estos sistemas transnacionales, dicen que, por ejemplo, no pueden tener acá impuestos a las sobreganancias. En Europa, en Estados Unidos existe. Entonces, acá lo que usted me pregunta, prácticamente por el 65% de peruanos que no tienen un empleo. A eso tenemos que apoyar decididamente. La SUNAT no debería cobrarle impuestos al emprendedor hasta que genere ganancias considerables y que es lo justo que aporte, ¿no? Y que le cobre y que se elimine los privilegios a las explotadoras, por ejemplo, que se le cobre impuestos a los tragamonedas. Fíjese que las empresas mineras, de lo poco que pagan, el Estado al final de año les devuelve más. Y los bancos que tienen monopolizado, no solamente que prestan excesivos intereses, sino que supuestamente dan donaciones, dicen, ¿no?, a ciertas instituciones para justamente evadir impuestos. Entonces, esto nosotros lo tenemos estudiado porque nos hemos preparado para eso, y Perú Libre tiene una propuesta integral, no de parches, sino de reformas profundas que necesita el Perú en su conjunto para solucionar los problemas históricos de siglos, no de este año, como algunos opinólogos quieren hacer creer a la población engañándoles con discursos bonitos. Sí, efectivamente. Aparte de que los jóvenes tienen trabas enormes, ¿no? Como muchos jóvenes que se dedican, digamos, a estudiar con su propio esfuerzo, se convierten en profesionales, haciendo trabajos como el que usted también ha hecho y ya nos comentaba, y de pronto sale de la universidad y en las instituciones del Estado lo primero que te dicen, ¿tienes experiencia? ¿No? Puedes ser el más capaz de la universidad, pero si no tienes experiencia de 3 años, no te contratan, estás frito. Entonces, ¿qué haría Américo Gonza desde el Senado para garantizar que aquellos jóvenes que se preparan, que estudian, que tienen el título bajo el brazo, pues sean considerados ya en el Estado y en la empresa privada? Porque la empresa privada normalmente sí los contrata, pero el Estado no les garantiza un trabajo. ¿Qué hacer por tantos jóvenes, señoritas, que están en esa condición, desempleados después de estudiar 5 años? Nosotros hemos propuesto ya algunas normas para solucionar los problemas, entre otros lo que usted señala, solo que no tenemos la mayoría, y por eso yo le decía hace un momento, yo tengo fe que este nuevo ¿Usted ha propuesto eso? Eliminar el servil. Por ejemplo, el que pone trabas a que los jóvenes tengan acceso a estos puestos que solamente lo han reservado para un grupo privilegiado de burócratas, es servir. Esa ley servir nosotros ya la queremos eliminar. Hemos aprobado en la Comisión de Trabajo, pero en la Comisión de Descentralización nos están poniendo peros el sector de la derecha y los caviares. Son los que hablan de equidad cuando no le dan el mismo trato a los peruanos del Perú profundo o los que estudian en universidades nacionales. Porque usted se fija, los grandes burócratas son de las particulares, Católica, Pacífico, UPC, ¿no? O cuando te vas a buscar trabajo, lo que usted menciona, te dicen no tienes experiencia. Si nunca te dan la oportunidad, ¿de dónde vas a sacar experiencia? Al menos que nazcas pues, con un trabajo, un certificado de trabajo, cosa que es imposible. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de un sistema, de cambiar el sistema, es justamente eso a lo que me refiero. Entre otros, eliminar inclusive duplicidad de funciones. Fíjese usted, hablamos de Ministerio de Transportes que fiscaliza al transportista, encima la SUTRAN, la ATU, y en el caso de los trabajadores tenemos al servir, tenemos la Contraloría que persigue a los buenos gestores, a los que arriesgan por hacer obras, los meten presos y han criminalizado la función pública de los buenos funcionarios. Sí, efectivamente, y además este servir es el que les otorga sueldos dorados a muchos de esos, de su gente, y han ingresado vía, no por méritos en muchos casos, porque no han demostrado tener mérito, a dedo y bajo corrupción, doctor Gonza. O sea, los jóvenes, aparte de que salen de la universidad, no tienen un trabajo en el Estado porque no tienen experiencia,
a veces los someten a chantaje. Las mujeres chantaje sexual, a los hombres pagar cupos, digamos, de corrupción, y por ahí tratan al menos de sacar alguna experiencia. Pero entonces eso debe terminar, debe acabar. Usted decía hace poco que, por ejemplo, los organismos supervisores o reguladores deberían desaparecer. Reguladores, superintendencias, que no sirven para nada, son sueldos dorados. Y usted me habla de Indecopi. Solo plata. Indecopi, ¿qué más tenemos? SUNAS, o sea, los grandes directorios. Los grandes directorios. Ocitel. Que no nos defienden nada, ¿no? SUNAS, Ocitel. Ocinermin, imagínate. O sea, acá y en todas partes hay una serie de abusos. Vas a Ocinermin simplemente no te resuelve nada. No te resuelve, es burocracia dorada que tiene que desaparecer, y esos recursos ir destinados a solucionar los problemas del Perú profundo. Fíjese usted, yo aquí me quiero dirigir a los jóvenes. Hay jóvenes muy capacitados que tienen lo último del conocimiento para aplicarlo en su vida laboral, pero no le dan la oportunidad porque no tienen la experiencia de 5 años en el cargo. O sea, para que le den un cargo de funcionario tienes que tener 5 años, pero si nunca te lo dan. Jóvenes, por ejemplo, de becas 18, que se han ido becados a estudiar inclusive al extranjero o acá mismo, no tienen la oportunidad. Por eso que yo le mencionaba que mientras no cambiemos el sistema que nos gobierna y que ha creado organismos para cerrarle el paso a los emprendedores, a los que se esfuerzan, con el tema de la idoneidad, que son términos que han pervertido para decir que meter preso, por ejemplo, a funcionarios que le dan la oportunidad a un joven, o para meter preso, fíjese, ni siquiera una sanción administrativa. Ahorita están yendo preso a jóvenes porque quieren asumir una función. Entonces eso tenemos que corregir, y allí es cuando yo le digo que tenemos que hacer una reforma estructural del sistema de justicia, porque cuando estaban en el poder los militares dictadores, a la oposición, a la izquierda, la perseguían, la fusilaban. Ahora que están en el poder el sector caviar, a los jóvenes no le dan oportunidad, los persiguen, y han creado una serie de normas penales para procesar a quienes desafían este sistema, justamente porque cuando ellos se ven amenazados, por ejemplo, sus sueldos dorados, sus grandes puestos, ahí en los directorios, en las gerencias, persiguen al que los enfrenta, que es el caso mío. Yo le comento que llegué al Congreso ni siquiera con una papeleta de tránsito. No he sido un santo, pero he sido un hombre metódico. Y por defender las propuestas que el pueblo en el 2021 votó de manera mayoritaria, el programa de Perú Libre, me persiguieron. Pero, como usted lo mencionó hace un momento, a mí no me han encontrado nada, porque lo único que han ido es hasta a mi chaca, han ido a averiguar qué cosas tengo. Y seguramente la han buscado por todos lados. A mí, por todos lados, ¿no? Exacto. Y además usted es el congresista más solicitado por los medios nacionales, que sabemos que tienen una línea bastante contundente contra Perú Libre, pero a usted lo invitan a todos los canales en Lima y usted está allí, o sea, no se ha corrido, como tal vez ocurre con el resto de aquella gente que dicen que son de izquierda, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos la preparación suficiente, humildemente lo digo, pero sobre todo tenemos esa convicción de que morimos con un principio, no nos hemos cambiado de partido en los peores momentos que ha tenido Perú Libre. No nos hemos corrido, no hemos abandonado este propósito inicial, no lo hemos llevado a cabo, no porque no hayamos querido, no porque no lo hayamos impulsado en el Congreso, sino porque mientras no seamos una mayoría en el Congreso en los siguientes periodos, no se van a poder hacer estos cambios. Por eso yo le invito a la población que apueste otra vez por Perú Libre. Perú Libre llegó al poder, es verdad, pero no gobernó ni un solo día, porque nos arrebataron justamente el poder que el pueblo nos dio. Pero el sector contrincante, ¿qué le dice a la gente? No votes por Perú Libre, porque Perú Libre es el comunismo. Perú Libre va a estatizar las instituciones del Estado y nos va a quitar la comida, no nos va a quitar las casas, nos va a quitar los bienes. ¿Qué le dice usted frente a esa corriente tan dañina, que no es así, pero que ellos insisten con ello porque no hay otro argumento? Efectivamente, esos es pues los que defienden el sistema y que creen que un sistema socialista de Perú Libre va a amenazar sus intereses. Lo que nosotros más bien queremos, no quitarle al que tiene, sino darle al que no tiene. Fíjese que en la campaña del 2021, como anécdota lo cuento, ¿no? Un amigo me dice, Gonza, tú que estás de candidato por ese partido comunista, dinos pues si nos vas a quitar nuestra casa. Y yo sabía que él no tenía casa, que vivía alquilado. Pero cómo te meten los medios de comunicación en el cerebro que te hacen pensar pues como ellos quieren que pienses.
Y otro que me dice, dime pues si nos vas a quitar nuestros ahorros para llevar mi ahorro a un banco extranjero, cuando sabía que él tiene deudas en vez de ahorro. Entonces, fíjese cómo los medios de comunicación han jugado un rol importante, que han hecho creer a la población que cuando alguien propone cosas para el pueblo es malo, y que más bien hacen que defiendas al verdugo, que más bien es el responsable de la opresión que vivimos históricamente, no de este siglo, sino desde que llegaron los españoles. Repito, yo como historiador lo puedo demostrar, hace 200 años de república y casi 300 de colonia. Sí, y seguramente estos semanas que vienen van a ser más contundentes con ese comentario y con ese ataque a Perú Libre, más aún que ahora tenemos a un integrante de Perú Libre en Palacio de Gobierno. Entonces ustedes van a tener que seguir defendiéndose para que la población no crea en ese tipo de asuntos que lamentablemente pues lo ha creado la derecha. Doctor Gonza, la inseguridad en el país es la mayor preocupación que tenemos actualmente. Jaén está lleno de extorsión. La gente, los negocios pequeños, los emprendedores están siendo extorsionados. La gente no denuncia porque tiene desconfianza en la policía, no porque no quiera denunciar, sino porque lamentablemente la policía está plagada también de malos elementos. Entonces, ¿cuál es su plan para reformar la justicia y asegurar, por ejemplo, que la policía y las organizaciones sociales como las rondas trabajen de la mano para pacificar el país? Mire, nosotros tenemos un ideario que no todos los partidos pueden mostrar. Y aquí está todo lo que vamos a hacer en todos los sectores, incluyendo seguridad ciudadana. Y en efecto, no solamente son propuestas, son resultados. De las casi 500 leyes que tiene la bancada de Perú Libre y de las demás 60 leyes que tengo yo, buena parte son de seguridad ciudadana. Nosotros hemos impulsado la ley de la legítima defensa. Antes, si el delincuente entraba a tu casa y te atacaba, tú tenías que mirarlo y rogando que no te mate, porque si le hacías algo, tú te ibas preso. Ahora claro, eso ya no existe. Ahora te puedes defender, matar al delincuente y no te vas preso. Eso ha costado inclusive pelearse con organismos reguladores y con gente desinformada y con ONGs que tergiversan la información, lo que le decía hace un momento. Nosotros creemos que no puede haber un país desarrollado si no apuesta por la seguridad. Nadie quiere emprender un negocio porque te caiga extorsión. O sea, ahora, crecer te puede costar la vida. Ahora, hay un sistema de justicia que no es justicia, que es persigue al inocente y deja libre a Odebrecht, deja libre al Club de la Construcción. ¿Alguien ha visto un banquero procesado? ¿Alguien ha visto a un narco procesado? El Perú es el primer país exportador de coca a nivel mundial y nunca hemos visto que caigan bandas de narcos. O sea, ¿quién mueve esa coca? No me digan que viene del aire, ¿no? Entonces, este sistema perverso de justicia que persigue al inocente o al que no tiene recursos, tenemos que reformarlo. Por eso yo les mencionaba en la elección popular de jueces y fiscales. Pero no solamente eso, sino las normas penales. Yo presido una comisión especial en el Congreso que está proponiendo un nuevo código penal y hemos avanzado en gran medida. Yo le decía hace un momento que los medios monopólicos limeños, sobre todo, hacen que la población defienda lo que el sistema le conviene para que los grupos económicos y financieros sigan gobernando. Y hacen ver mal, más bien, a las reformas que protegen al ciudadano. Aquí es cuando yo le quiero decir, por ejemplo, que nosotros impulsamos normas para permitir que el pobre pueda protestar, para que el pobre se pueda defender. Las cárceles están llenas en su casi mitad de inocentes, porque no tienen un abogado para defenderse. Los grandes mafiosos, los grandes corrupción, los narcos tienen batallones de abogados. Sí. Entonces, aquí tenemos que proteger para que salga a protestar al pobre o al rico. El rico nunca protesta. ¿Alguien ha visto una protesta de ricos? Entonces, aquí tenemos que darle abogado de oficio al pobre. Muchos campesinos presos porque encontraron una escopeta en su chacra vieja y sin embargo al Tren de Aragua todos los días salen a matar a la población con fusiles. Con fusiles. Le encuentran pistolas y dicen que no hay pruebas. Los fiscales, por eso yo le decía, la reforma del sistema es tan importante como la salud y la educación. Al rondero que tiene una escopeta para digamos, a veces hasta sin cartuchos, lo llevan y lo procesan y lo meten a la cárcel. Efectivamente. Y mire, ya que habla de rondero, nosotros tenemos propuestas para fortalecer las rondas campesinas y urbanas. Creemos que el rondero que muere en acción tenga una pensión de gracia.
y queda mal herido también para él y sus deudos. Creemos que las actas de los ronderos tengan valor legal, porque el pueblo reunido no tiene valor frente a lo que dice un fiscal o lo que dice la policía. Creemos que los gobiernos locales y regionales apoyen a las rondas campesinas con equipamiento y con capacitación. Y es que ahí está la reserva moral, doctor. Por supuesto. O sea, las rondas juntos con la policía sería un trabajo excelente para pacificar la patria. Una cosa que va a pasar ahí, que la policía ya no sería tan corrupta como es actualmente. Por supuesto. Porque actuando solos hacen de las suyas algunos, ¿no? Salvo algunas excepciones. Pero juntos, en conjunto, los ronderos serían la fuerza moral para combatir la criminalidad. Desde luego, fíjese cuánto se ahorra el Estado si no existiera la justicia comunal de las rondas campesinas. Sin embargo, aquí hay que acotar un tema. Hay malos dirigentes ronderos que creen que son dueños de las rondas y han utilizado la organización, esta gloriosa organización, para sus fines electoreros. Yo no estoy diciendo que la política sea mala, yo soy político y defiendo la política, pero no debemos confundir los roles que tenemos. Las rondas campesinas son organizaciones que imparten justicia. Imagínense, permitiéramos que un juez y un fiscal fuera político, metería preso a todos sus contrincantes. Entonces, por eso es importante recalcar que cuando yo he propuesto estas normas que le digo, muchos malos dirigentes, eternos dirigentes de escritorios, vividores sí, que lucran hay con la dirigentes de rondas vividores, que no tienen un trabajo, sino que viven más bien extorsionando más a las víctimas, se han opuesto. Entonces no han permitido... No, y viven de las colaboraciones de los ronderos. Sí. ¿No? Eso es cierto. Lamentablemente hay incluso hasta 3 organizaciones de rondas, donde hay dirigentes en Lima viviendo fácilmente a costillas de los humildes campesinos. ¿Y en qué han mejorado? Lamentablemente nada. Por eso lo importante es que la ley debe, digamos, incluir no a estos dirigentes eternos vividores, sino con las organizaciones de base, ¿no? Con las organizaciones que tenemos en las regiones. Las dirigencias deben ser rotativas. Así es. Porque justamente es un servicio a la comunidad. No puedes vivir de esta función, porque si no ya se convierte en un empleo. Entonces... Y eso deben entender los ronderos de base. De los malos dirigentes. Claro, de los malos dirigentes, de aquellos que lucran a nombre de las rondas. A nombre, ¿no? Toman el nombre de las rondas. Y son unos cuantos. Inclusive quisieron tomar el tema de la organización rondera para hacer un partido político en base a la organización, cosa que nosotros hemos dicho que está bien que hagan política, pero que no utilicen estas organizaciones sociales, porque eso le hace daño a la misma ronda. Y cuando hemos propuesto modificar esta norma, la ley de las rondas, justamente para proponerles y darles a los ronderos todo esto, se han opuesto, porque ellos no quieren que se solucione el tema de las rondas para vivir todo el tiempo proponiendo y nunca hacer nada. Claro, es que a ellos no les conviene que los ronderos de base, digamos, tengan el seguro, tengan la protección del Estado, ¿no? A ellos lo que quieren es ganar ellos, más no sus integrantes, y eso está mal. Me parece bien que usted lo aborde de esa manera. De manera que, doctor Gonza, vamos a tener otras oportunidades seguramente para seguir conversando de propuestas, conversando de temas que se pueden hacer desde el Senado, porque usted ya tuvo una labor legislativa, ahora le toca ir al Senado. El Senado es otras funciones importantes que realizar. Entiendo que su equipo de Perú Libre en Cajamarca lleva a los, digamos, a los políticos con convicción para que propongan leyes, y usted en el Senado también los convierta en leyes de calidad, ¿no? Haciendo el filtro correspondiente. A ese nivel también sería importante. Tengo unas preguntas aquí del público. Nos dicen, ¿qué dice usted o qué es lo que ha hecho por el tema de los muertos del sur? O sea, en el tiempo de Dina Boluarte hubo como 60 muertos. Mire, yo cuando fui presidente de la Comisión de Justicia me fui a la ONU a denunciar estas muertes. No solamente de hermanos, de muerte de deudas, sino también de mucha gente que está presa injustamente por estas protestas. Como presidente de la Comisión de Justicia. Me fui a la ONU a hablar de esto. Pero también hemos propuesto que se indemnice a las familias y que obviamente se procese a los responsables de estas matanzas. Ahora hay que aclarar ahí. Hay que algunos dicen, a Dina no le pasa nada hasta ahora. Efectivamente, porque a Dina, como ella bien lo dijo, ella renegó de lo que fue Perú Libre y a ella la protege el sistema a la cual ella trabajó, porque se fue de nosotros, renunció y se negó a aplicar este plan. Por eso la van Pero ahora José Balcázar debería mover el caso, pues. Por supuesto, esa ha sido una de las primeras condiciones que le hemos puesto al presidente Balcázar,
que modifique estas normas para procesar. Porque tiene que haber justicia por esas víctimas. Por supuesto, por estas víctimas, por las víctimas de que dejan los extranjeros ilegales. Yo le mencionaba que yo impulsé en el Congreso normas para expulsar y extraditar a extranjeros ilegales que vienen aquí a delinquir en nuestro país. Me han dicho de todo. Claro, le han dicho que usted ha hecho leyes pro crimen. Sí, ¿no? Eso le decía, pues. Y le siguen diciendo. Y no entienden que esta ley es para el pobre, para el humilde, y la misma población dejarse llevar por estos grupos interesados que nada cambie porque eso lucra. Habían fiscales que extorsionaban a los emprendedores, a los empresarios, a los políticos. Fíjese usted, el Tren de Aragua, los lobos, los gallegos, se van a buscar un trabajo, a presentarse a una entrevista. A ellos no les interesa tener antecedentes penales, pero con estas normas le malograban la carrera y la vida a muchos jóvenes bien preparados, porque lo metían, porque era un trabajador de una institución, un trabajador humilde, ya lo metían en una relación criminal y ya prácticamente le malograban todo su currículum. Entonces, estas normas tienen que aplicarse, por supuesto, pero al delincuente. Ahí está el problema. O sea, las leyes no son pro crimen, son contra el crimen. Pero la policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público no lo aplican como está estipulada, ¿no? Efectivamente. O sea, ellos se hacen los... Son garantistas de los derechos humanos fundamentales del pobre. De los delincuentes. Del pobre. Y de los delincuentes también. Mano dura. O sea, las autoridades. Los que tienen que aplicar el tema de estas leyes son los fiscales y la policía y los jueces. ¿Por qué dejaron libre a los Odebrecht? ¿Alguno funcionario de Bolsa está preso? Ninguno. Del Club de la Construcción está preso. Todos ellos se acogieron a la corrupción eficaz. Por eso le decía que han pervertido estas figuras penales que nosotros le hemos regulado para, por ejemplo, que no sea organización criminal cuando un campesino roba una gallina y la come con su esposa y un hijo, organización criminal. No es que la ley esté mal hecha. El problema es los operadores de la justicia que no lo aplican como está estipulada, ¿no? Efectivamente. Ahí está el problema. Existe en la figura... Y por eso ahora dicen que usted es el de la ley pro crimen. Existe la figura de la organización criminal, la banda criminal y finalmente el delito en su forma base. El asesinato ya tiene cadena perpetua. Entonces no necesitas que involucrarlo en un tema de organización criminal porque no le vas a pena de muerte, no existe todavía. Pero ¿qué pasa con esta figura? ¿Qué pasaba con la DIVIAT que persiguió al gobierno del presidente Castillo, nos persiguió a nosotros, con este FICOP, equipo de fiscales creados para perseguir a un gobierno que ganó las elecciones legítimamente? Agarraban, te involucraban en una carpeta y como recibían recursos secretos de partidas de inteligencia, todos se lo llevaban a su bolsillo. Por eso, mientras más casos de organización criminal podían ponerlo en el papel, ellos recibían más recursos. Por eso que hemos visto fiscales que tienen casas de campo, casas de playa, autos de lujo, hijos estudiando en el extranjero, policías de la DIVIAT como el señor Colchado, que ahora un partido lo lleva. Ahora Nación. Ahora Nación lo lleva pues, como candidato. Quien persiguió al presidente Castillo y todavía su candidato dice que lo va a indultar. Pero se hizo rico con dinero de inteligencia. Por eso ese señor, yo me enfrenté a él cuando estaba, todo el mundo le tenía miedo. Y yo lo desenmascaré porque era el esbirro de los caviares que había creado una policía política para perseguir a los políticos de izquierda, porque a los de la derecha no le dicen nada, a los de ellos no les dicen nada. Entonces, esto justamente tiene que ver con la reforma del sistema de justicia, o por supuesto la reforma de la Fiscalía y de la Policía Nacional. Perfecto. Entonces, en ello se sustenta, doctor Gonza, el querer continuar, digamos, en esta vida política. En ello se sustenta en que usted quiere convertirse en senador para seguir defendiendo los derechos de los trabajadores del pueblo peruano y exigir justicia por los deudos de los muertos del sur y muchos otros casos que seguramente usted tiene en agenda. Así que yo le agradezco por estar aquí en el programa y queda invitado para otra próxima oportunidad seguir tratando más temas. No hemos hablado mucho de educación, de salud, de agricultura un poco, pero le comprometo para una próxima oportunidad seguir hablando al respecto. En efecto, si hablamos de educación, en la Universidad de San Ignacio se acaba de licenciar y pronto ya va a convocar a una carrera que es administración. ¿Es usted el autor? Soy autor de ese proyecto. ¿O es Tania Ramírez? Dice que es ella.
¿Cómo es la cosa? Bueno, la colega Tania yo le tengo mucho aprecio, pero es una dama y no le voy a contestar. Pero en la práctica parlamentaria... Pero ella oiga, su bandera hace 2 semanas ya. En la práctica parlamentaria, cuando los proyectos... Pero ¿por qué tienen que ustedes conocerlo? En todo caso, dijera, los dos hemos firmado para que esto avance. Ella tiene pues su propia personalidad, ¿no? O sea, detenerme en eso me va a quitar tiempo para hablar de Viterbo, por ejemplo, de la Universidad de Patás. Nosotros creamos la Universidad de San Juan del Lurigancho. Ni siquiera los 36 congresistas que tiene en Lima ha creado una universidad en San Juan del Lurigancho en un distrito que es prácticamente un departamento que tiene 2 millones. Cajamarca tiene 1.500.000, 1.600.000 y no tenía universidad. El Cono Norte de Lima, Patás, que tiene tanto problema, ¿no? Y yo he creado esa universidad, hace poco estuve en Patás. Entonces, como le decía, no es que vamos a hacer, ya lo hemos hecho. Algunos están en camino. Y falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer. Perfecto. Y del Senado estoy seguro que esta vez, gracias al pueblo de Cajamarca y de todo el país, que nos va a dar una mayoría en ambas cámaras, vamos a poder llevar a cabo estas reformas profundas que necesita el país. Nos ganó el tiempo. Sus palabras de despedida, doctor. Bueno, yo siempre he agradecido con Cajamarca que me dio la oportunidad de llegar al Congreso. No los he defraudado porque he hecho todo lo posible para sacar adelante reformas estructurales. Algunas se han logrado, otras están en proceso de implementación. Aquí la población tiene que saber que nosotros hacemos las leyes, pero quien implementa las normas, quien le inyecta recursos, nosotros creamos la universidad, quien le inyecta presupuesto es el Ejecutivo. Y por eso que estamos seguros también que esta vez no solamente vamos a ir al Congreso, sino también al Ejecutivo. Y esta vez sí no nos vamos a dejar quitar el gobierno, que la población nos va a dar con su voto el 12 de abril. Muchas gracias, doctor Américo Gonza Castillo, candidato a senador con el número 1 por la región Cajamarca, el partido Perú Libre. Estaremos en una próxima oportunidad ampliando otros temas de los que ustedes nos han escrito, lógicamente, y que hoy, por motivos de tiempo, difícilmente hacerlos.